revolución intocable de la cultura en Europa, y esta ha sido la cuna de grandes formas artísticas tanto en música, pintura, arquitectura, literatura o arte en general. Por ejemplo, de la época de la Ilustración destaca la ópera. Grandes eminencias de la música europea como Mozart, entre muchas otras, constituyen la base de la música. Las ciudades europeas como más peso cultural a finales del siglo XX fueron Barcelona, Moscú, París, Londres, Berlín, Madrid y Roma. Todas ellas se convirtieron en objeto para los viajeros que buscan museos y conocer mejor los inicios del continente, así como su actualidad más cosmopolita. Otro foco de atención para los viajeros son las universidades europeas con mayor renombre y antigüedades como Oxford. La industria fue fundamentalmente en la historia de Europa, conformando las principales ciudades de interés turístico. Debido a la revolución industrial, las zonas geográficas de mayor productividad fueron variando, pasando a ser otras nuevas más propicias para el desarrollo industrial, favoreciendo así un comercio más productivo. Algunas tradiciones son Oktoberfest en Múnich, consiste en la fiesta de la cerveza; Walpurgis en Suiza, para celebrar el inicio de la primavera con grandes fogatas; o Megang en Bélgica. Se celebra en julio y se realiza en memoria de Charles con un desfile gigante y la gente vista con trajes medievales. Yo voy a hablar sobre la educación. Europa cuenta con un 69% de niños y niñas escolarizados a partir de los 3 años. La enseñanza en este continente es gratuita. La estructura de los sistemas educativos a grandes rasgos son las siguientes: educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, educación secundaria superior, educación postsecundaria no superior, educación superior de ciclo corto, nivel de grado o equivalente y nivel de máster o equivalente. Obviamente la estructura administrativa de cada sistema va a depender del poder político donde se apoye, pero todos cuentan con un mismo objetivo, que es transmitir el saber bajo sus formas ya elaboradas. Yo voy a hablar de las cuestiones de género en Europa. Para empezar, en Europa se realizó una encuesta en la cual el 51% de los europeos afirmó que la igualdad de género tuvo un gran avance en el ámbito político, mientras que el 48% afirmó que este avance fue mayor en el ámbito laboral. Sin embargo, las estadísticas demuestran lo contrario, ya que en Europa las mujeres ganan en media un 16% menos que los hombres, además de que tan solo el 7,5 al 7,7% de los cargos de liderazgo son ocupados por mujeres. Ahora bien, con respecto a la violencia de género, un 37% de las mujeres europeas afirman haberla sufrido, y este número aumenta a 75% cuando se habla de acoso sexual. Con respecto a los estereotipos, el 44% de los europeos afirma que el rol principal de la mujer es quedarse en casa cuidando de la familia y haciendo las labores de la casa, mientras que el 43% piensa que el rol principal del hombre es ir a trabajar y traer la plata. Cambiando un poco de tema y para cerrar, con respecto a la comunidad LGTB en Europa, se hizo un ranking con los países que tienen mejores políticas, leyes y prácticas con respecto a los derechos de esta comunidad. Malta sería el mejor país, el país con mejores políticas, quiero decir, y bueno, esto va bajando hasta llegar hasta el peor país, que sería Azerbaiyán, con tan solo un 2%. Desde el uso de la salud y la pobreza en Europa. La política de salud de la Unión Europea se centra en la protección y la mejora de la salud, la igualdad de acceso a una asistencia sanitaria moderna y eficaz para los europeos. Hay 2 agencias específicas que apoyan a los gobiernos nacionales en cuestiones de salud. Una de ellas es el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, que evalúa y supervisa las amenazas de enfermedades emergentes con el fin de coordinar una respuesta. Otra es la Agencia Europea de Medicamentos, que por su parte se encarga de la evaluación científica de la calidad, seguridad y eficacia de todos los medicamentos de la Unión Europea. Una de cada 5 personas en la región estaba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2019. Un total de 23,1% de niños viven en la pobreza en toda la Unión, y 20,4 millones de trabajadores tienen riesgo de pobreza. El 85% de las familias monoparentales están encabezadas por mujeres y el 40,3% de ellas tienen riesgo de pobreza. Las causas de la pobreza son el desempleo de la Unión Europea, desigualdad, reformas laborales, recortes fiscales, políticas fiscales y reducir el gasto público. Los efectos de estas son el aumento de indigentes, dificultades para encontrar trabajo, emigración, desnutrición infantil, deterioro del ambiente familiar, delincuencia y pequeños hurtos. Europa es una zona templada en su mayor parte. Su clima varía mucho por las diferentes corrientes marinas. Se puede llegar a distinguir hasta 6 climas distintos a lo largo de todo el continente, y son los siguientes. Clima mediterráneo. Este clima se suele encontrar en el sur de Europa, es árido en verano y muy húmedo en invierno. Clima oceánico. La humedad es constante y las temperaturas son moderadas.
Va desde Noruega hasta las costas del norte de Portugal. Clima continental. Se caracteriza por las altas temperaturas en verano, mientras que en invierno hace un frío seco. Clima de tundra. Frío y precipitaciones constantes. Este clima se encuentra en Rusia, Suecia, Finlandia y Noruega. Clima de montaña. Las temperaturas disminuyen hasta 0,5 grados cada 100 metros de altura. Y el clima estepario, que va desde Ucrania hasta Kazajistán y se caracteriza por las bajas precipitaciones. En esta parte del video vamos a hablar sobre las problemáticas ambientales en Europa, que por esta razón Europa está preocupada. Yo me voy a enfocar solamente en el cambio climático y en el efecto invernadero. El cambio climático es considerada el impacto potencial para Europa de la intensificación del efecto invernadero, debido al incremento de los niveles de oxígeno en la atmósfera, los cuales ya son un 50% más altas que en la época preindustrial. Efecto invernadero. Actualmente se espera que en el año 2030 las concentraciones de oxígeno lleguen a duplicarse con un aumento estimado de temperatura de 1,5-4,5 grados centígrados. Las conjeturas más aproximadas sobre los efectos en la Europa meridional señalan un aumento de 2 grados centígrados en las temperaturas invernales y de 2-3 grados centígrados en las estivales. Se esperan que aumenten las inundaciones como resultado de un invierno húmedo. El continente europeo es uno de los continentes más pequeños del mundo, con 10.530.751 km² de superficie. Se extiende del Océano Atlántico, Océano Ártico y Mar Mediterráneo, hasta las cadenas montañosas de los Urales y del Cáucaso, el Mar Caspio, el Mar Negro y los estrechos de Bósforo y Dardanelo. Todos estos elementos geográficos son los que separan Europa de Asia. Sin embargo, el relieve de Europa es relativamente sencillo. Consiste en una gran llanura central que abarca el 66% del territorio, sin superar los 200 metros de altura. Muchas montañas de poca altura, algunas viejas y otras erosionadas, y otras jóvenes y más elevadas. Sus puntos de mayor altura son el Elbrus, de 5.633 metros sobre el nivel del mar, el Mont Blanc, de 4.807 metros sobre el nivel del mar, y el Mont Vincennes, de 3.478 metros sobre el nivel del mar. La presencia del mar en el continente, en cambio, es constante. Europa posee más de 43.000 km² de costas, en los que abundan las penínsulas, los cabos, golfos estrechos y fiordos. El relieve de Europa se organiza en torno a grandes regiones o conjuntos fisiográficos que son la Gran Llanura Europea, libre de elevaciones excepto por algunas pequeñas en su interior. Este accidente geográfico se extiende desde los Pirineos y las costas del Océano Atlántico Norte hasta los montes Urales del este. Esta inmensa planicie está surcada por distintos ríos como el Loira, el Rin, el Vistula, etc. La llanura nordeuropea se encuentra al sur de los mares del Norte y Báltico, ambos separados por península de Jutlandia. No supera los 200 metros de altura y es compartida por varios países de Europa. La llanura europea oriental se extiende por 4 millones de kilómetros cuadrados, con una altura media de 170 metros sobre el nivel del mar. Abarca el territorio de Rusia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Polonia, Moldavia, Armenia y parte de Kazajistán. Los macizos hercinianos y caledonianos. Se trata de algunas de las estructuras más antiguas de Europa, como escudos del oeste y del norte del continente, los cuales emergieron durante el Precámbrico. En ellos abundan los materiales duros y las formas redondeadas y erosionadas. Algunos ejemplos de estos macizos son el macizo central francés y el macizo ibérico. Los Alpes son una cordillera de montañas jóvenes ubicadas en el centro de Europa, entre las que se hallan elevaciones de importancia como el Mont Blanc. Se suele dividir en 3 regiones: los Alpes occidentales, que van del Mediterráneo hasta el Valais, los Alpes centrales, que van desde el Valais hasta los Grisones, y los Alpes occidentales, que abarcan la cordillera restante, extendiéndose al este y hacia el sur, hasta llegar a Cárpatos. Las cadenas montañosas del este. Este conjunto abarca 2 distintas formaciones montañosas independientes. Los montes Urales, una larga y poco elevada cordillera montañosa que hace de frontera natural entre Europa y Asia, extendiéndose unos 2.500 kilómetros en dirección norte-sur hasta culminar el monte de Nardoya. Los Urales son algunas de las montañas más antiguas del planeta Tierra, cuyo origen se remonta a 250 a 300 millones de años. Los montes Cárpatos, ubicados en Europa Oriental y formando un arco de 1.600 kilómetros de extensión y 150 kilómetros de anchura media. Es la segunda cordillera más larga del continente, después de los Alpes escandinavos. La cordillera se extiende por las fronteras de Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Serbia y parte de Hungría. Su pico más alto supera los 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar.
Gracias a todos por venir. 1000 besos, 1000 besos, 1000 besos, 1000 besitos, besos, 1000 besos.